Buenos días, vamos a realizar ejercicios básicos en MATLAB. Primero empecemos con el ejercicio 1.1, el cual solamente es escribir un comentario en MATLAB, para lo cual se pone un porcentaje, se ignora el porcentaje y se escribe un comentario. Como podemos ver, no se ejecuta nada. En el ejercicio 1.2 es nos ayuda a buscar ayuda sobre un tópico específico, para lo cual se puede escribir help format y se nos va a ejecutar toda la información sobre ayuda de MATLAB. El ejercicio 1.3 es sobre el uso del punto y coma. Cuando vamos a escribir una matriz, usamos el punto y coma para dividir las filas. Además, si escribimos el punto y coma al final de esta matriz, como podemos ver, no se va a ejecutar la matriz. Sin embargo, si escribimos la misma matriz, pero al final no se le escribe el punto y coma, no se escribe el punto y coma, podemos ver que se nos ejecuta la matriz que hemos escrito. El ejercicio 1.4 es para determinar el formato de salida de pantalla. Se usa el comando format. Por ejemplo, escribimos format short, que es para escribir, para que al momento de realizar una operación salga el resultado de manera corta. Por ejemplo, escribimos pi. Como podemos ver, nos sale solamente con 4 decimales. Pero si escribimos format long, volvemos a escribir pi, nos aparece el número de forma larga. Por lo tanto, para esto nos sirve este comando. Además, tenemos el format short el cual nos va a proporcionar el resultado del ejercicio con el formato con la E. Entonces, por ejemplo, ponemos pi, format short E. Al momento de escribir pi, nos va a proporcionar el resultado con la E al final. Ahora el ejercicio 1.5. Podemos usar el CLC para borrar lo que tenemos en la pantalla. El ejemplo 5 vamos a realizar una operación. Por ejemplo, 4 menos 2 más 3 por pi, y todo esto dividido para 2. Y como podemos ver, nos aparece el resultado. Nos aparece así porque no le hemos borrado lo que es el formato corto E. Pero si le ponemos format short solamente y volvemos a escribir la operación, ya no nos sale así. También podemos escribir variables y luego con estas variables realizar operaciones. Por ejemplo, ponemos que A es igual a 2 y que B es igual a sin de A. Entonces, estos van a ser nuestros valores.
Ahora podemos realizar la operación que sea 2 por b al cuadrado. Y nos va a salir esa respuesta. También podemos poner como a vale 2, a por b al cuadrado. Y como podemos ver, nos va a salir el mismo resultado, porque hemos definido el valor de cada variable. Para borrar esta información, escribimos clear y ya no tenemos en la pantalla de workspace ningún valor definido en las variables. Ahora el ejercicio 1.6. El orden de ejecución de las operaciones sigue un orden estricto de acuerdo a la prioridad establecida por MATLAB. Por ejemplo, ponemos que A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a 4. Como podemos ver en el workspace ya tenemos definidas las variables con sus valores respectivos. Entonces, por ejemplo, ponemos A dividido para B por C. De acuerdo al orden de las operaciones, primero se realiza la división y luego la multiplicación. Entonces, tenemos ese resultado. Si realizamos la operación 2 dividido para 3 y luego multiplicado por 4, tenemos este resultado. Pero si usamos paréntesis, por ejemplo, A dividido para B por C. Entonces aquí se nos va a realizar primero lo que está dentro del paréntesis y luego la división. Tenemos este resultado. Entonces, al igual que las leyes matemáticas, MATLAB respeta estas situaciones. Ahora vamos con el ejercicio 1.7, en el que podemos calcular cualquier seno o coseno. Entonces podemos poner, por ejemplo, el coseno de pi dividido para 3. Y tenemos el resultado. Podemos realizar más ejercicios, por ejemplo, el 1.8, vamos a definir la variable x. Ya, la variable x que podemos ponerle números 1, 2, 3, 4, 5. Y el vector y, 1, 2, aquí nos van a aparecer en forma vertical, o sea, en columna, los valores que hemos definido al ponerle el punto y coma. Entonces, ahora podemos seleccionar un número de cualquier vector que tengamos ya previamente escrito. Entonces, por ejemplo, ponemos x igual a 3 y nos va a aparecer el número que esté en la tercera posición de lo que definimos como el valor de x. También podemos poner y de 5 y así mismo nos va a aparecer el quinto valor que hemos puesto en el vector y. Ya. Vamos a realizar ahora una operación con los valores que ya hemos tenido. Entonces podemos poner el cuadro x sumado a 3 por el segundo valor de x más el quinto valor de y. Ya. Y se nos realiza la debida operación con los valores que haya seleccionado. El ejercicio 1.9, vamos a definir un vector x con elementos igualmente espaciados por una unidad.
Por ejemplo, podemos poner 2 hasta el 4. Entonces podemos ver que del 2 al 3 hay una unidad y del 3 al 4 ya están seguidos. El ejercicio 1.10 también podemos hacer con números negativos. Por ejemplo, del menos 2 al 4. Y asimismo se nos ejecuta el vector correspondiente. El ejercicio 1.10 podemos definir un vector espaciando igualmente sus elementos, pero en esta vez vamos a definir que sean solamente por un incremento de 0.5. Entonces, escribimos el vector y ponemos el menos 2, 2 puntos, 0.5, 2 puntos, al 4. Y como podemos ver, está del menos 2 al menos 1.5, del 1.5 al menos 1 al 1, menos 1. Entonces podemos ver que solamente hay una diferencia de 0.5, que fue lo que definimos en el vector. El ejemplo 1.11, vamos a ver que también se puede utilizar la notación con 2 puntos. Por ejemplo, z es igual a x 2.6. Entonces, como podemos ver, si se seleccionó del vector x que ya teníamos previamente, los valores desde el segundo hasta el sexto. Por ejemplo, vemos aquí, tenemos el segundo valor es este, tercero, cuarto, quinto y sexto es el 3. Entonces, estos son los valores que hemos seleccionado. Por ejemplo, w es igual, ahora vamos a seleccionar de el vector y, asimismo del 2 al 6, y vemos que también se seleccionan solamente los valores que ya hemos definido. El ejemplo 1.12 va a ser definir un vector x en un intervalo dado, con n elementos. Entonces escribimos que x es igual linspace, entonces vamos a hacer del intervalo del 1 al 2, pero queremos 5 números de ese intervalo. Entonces, como podemos ver, el intervalo está desde el 1 hasta el 2, pero nos han dado 5 elementos. El ejemplo 1.13, vamos a definir un vector x en forma logarítmica con n elementos. Entonces, ahí escribimos x igual log de logaritmo space, abrimos, entonces del 1 al 5, asimismo 5 elementos. Entonces, los números que nos han seleccionado de forma logarítmica. El ejemplo 1.14, se pueden usar vectores con MATLAB para generar tablas de valores de funciones. Entonces vamos a escribir x con linspace del 0 al 1, pero 11 elementos. De aquí tenemos. Y y, que es igual al coseno de estos valores. Entonces, ahora podemos ya, aquí escribimos ya lo que es la función. Entonces, vamos a hacer la tabla de valor. Y solamente tenemos que escribir entre corchetes x y y, ambas con este signo para que se hagan en columnas. Entonces aquí tenemos los valores de y, de x, y aquí tenemos los valores de y en columna y con una tabla, como una tabla de valor. Ya, el ejercicio 1.15 es otra forma de usar los dos puntos. Entonces podemos hacer, por ejemplo, SQRT,
que significa raíz cuadrada de 4 más 2 por 0, 2 puntos, 0.3, 2 puntos, 2.4. Lo escribimos esto. Entonces se nos va a crear una columna de valores de la raíz cuadrada de la realización de esta operación, que aquí tenemos un vector de 0 al 2.4, pero con un espaciado de 0.3, y ya realizado todos estos números, ya la raíz cuadrada se nos genera así.